La captura del sargento responsable del asesinato de la joven militar de 19 años en Guerrero destapó una cadena de errores, ocultamientos y decisiones que marcaron uno de los casos más polémicos dentro de las Fuerzas Armadas en los últimos meses. Lo que inició como un reporte interno terminó convirtiéndose en una investigación nacional que puso bajo presión a mandos, unidades operativas y mecanismos de vigilancia militar. La revelación de cómo fue localizado y detenido el responsable exhibió fallas en los protocolos, debilidades disciplinarias y la manera en que algunos elementos pueden operar durante horas sin ser detectados, incluso cuando representan un riesgo inminente para la institución. Desde el primer momento, la noticia generó indignación entre familias de militares, comunidades locales y ciudadanos que no podían entender cómo una joven de 19 años, en pleno servicio activo, había sido asesinada por un compañero de su misma unidad. El sargento, según las investigaciones, había escapado aprovechando un cambio de guardia y utilizó rutas que solo personal entrenado conoce, lo que complicó su ubicación inicial. Mientras los detalles comenzaban a salir a la luz, las presiones sobre la institución crecían y Arfuch decidió intervenir directamente para evitar que el responsable lograra abandonar el estado. La reconstrucción del operativo reveló que el sargento se movió por al menos 2 municipios antes de ser ubicado. Traía consigo información interna, conocimiento de puntos ciegos y rutas que no aparecen en mapas convencionales. Este factor obligó a las autoridades a cambiar su estrategia. En lugar de desplegar patrullajes visibles, se optó por un seguimiento silencioso utilizando tecnología, rastreo de comunicaciones y agentes encubiertos que conocían el terreno. La orden era clara: capturarlo sin margen de error y sin permitir que escapara hacia zonas serranas donde su localización sería prácticamente imposible. La opinión pública exigiendo respuestas, la familia pidiendo justicia y la institución presionada por la magnitud del caso, convirtieron la captura del sargento en un operativo de alta relevancia nacional. Antes de continuar con los detalles, te invito a suscribirte y dejar tu opinión sobre este caso. Lo que estás a punto de escuchar muestra la parte más delicada de las investigaciones internas dentro del ámbito militar. El asesinato de la joven militar de 19 años no solo conmocionó a Guerrero, sino que encendió alarmas en todo el ejército. La víctima era una soldado en plena formación, asignada a tareas operativas y de apoyo dentro de una unidad donde, según informes internos, mantenía un desempeño destacado. Su muerte no solo representó la pérdida de una vida joven y en servicio, sino que expuso una fractura interna que pocos imaginaban. La primera línea de investigación confirmó que el sargento responsable convivió con ella horas antes del ataque y que no existía ningún antecedente formal que justificara el nivel de violencia utilizado. Esto llevó a los analistas a revisar los movimientos previos del agresor dentro de la unidad. La reconstrucción de los hechos reveló que el sargento se movió por varias zonas del cuartel sin levantar sospechas. Aprovechó momentos de actividad intensa para pasar desapercibido y seleccionó una ruta interna donde sabía que no habría vigilancia constante. La joven soldado fue atacada en un punto donde las cámaras no cubrían por completo el área, lo que complicó las primeras horas de investigación. Sin embargo, durante la revisión de los registros digitales, los peritos encontraron fragmentos que mostraban al sargento desplazándose con un comportamiento inusual, actuando con prisa y mirando constantemente a su alrededor. Los comandantes ordenaron un cierre inmediato de accesos, pero ya era tarde. El sargento conocía a la perfección el funcionamiento del cuartel y aprovechó un relevo de guardia para salir sin pasar por los filtros habituales. Este fallo desencadenó críticas dentro de la institución y obligó a activar protocolos de emergencia para localizarlo antes de que pudiera desaparecer en la sierra. Las primeras horas fueron cruciales. El riesgo de que el agresor escapara hacia zonas rurales complicaba la posibilidad de detenerlo rápidamente, por lo que Arfuch solicitó información precisa sobre sus rutas habituales, historial de desplazamientos y contactos fuera de la unidad. Las autoridades comenzaron a recibir reportes de testigos que afirmaban haber visto a un hombre con uniforme parcial moviéndose por caminos rurales poco transitados. Estas pistas confirmaron que el sargento estaba tratando de llegar a zonas donde el terreno favorece esconderse durante días sin ser detectado.
Al mismo tiempo, la presión social aumentaba debido a la edad de la víctima y el hecho de que se trataba de un ataque cometido por un elemento del mismo ejército. Este contexto obligó a acelerar la investigación y a concentrar recursos en su localización inmediata. Tras confirmar la identidad del agresor, las autoridades comenzaron a reconstruir el camino que el sargento siguió después de abandonar el cuartel. Aunque trató de borrar su rastro, varios errores cometidos durante las primeras horas permitieron a los analistas establecer una ruta aproximada. El primer indicio surgió cuando un testigo afirmó haber visto a un hombre con partes de uniforme caminando cerca de un camino rural a pocos kilómetros de la unidad militar. Esta descripción coincidía con la fisonomía del sargento, lo que permitió a los investigadores marcar el primer punto en el mapa. Los peritos luego detectaron que el sargento había realizado breves conexiones a redes móviles desde zonas cercanas a localidades donde solía entrenar durante su periodo de formación. Aunque estas conexiones fueron de segundos, bastaron para triangular su posición. Este detalle resultó crucial, pues reveló que el agresor no estaba huyendo sin rumbo, sino siguiendo un trayecto que conocía bien. La ruta seleccionada incluía puntos donde podía ocultarse con facilidad, como barrancas, zonas arboladas y estructuras abandonadas utilizadas en ocasiones por unidades tácticas para entrenamientos. Los analistas también descubrieron que el sargento había utilizado dinero en efectivo en una pequeña tienda rural. El propietario del local recordó haber atendido a un hombre nervioso que pagó con billetes arrugados y evitó mantener contacto visual. El testigo describió su vestimenta, detalle que confirmó que se trataba del agresor. Esta información permitió a los equipos de búsqueda delimitar un segmento de su recorrido y anticipar hacia dónde podría dirigirse si continuaba avanzando en línea recta. A medida que las autoridades analizaban cada posible ruta de escape, detectaron que el sargento parecía dirigirse hacia una zona montañosa donde existen caminos poco transitados. Estas zonas son conocidas por ser utilizadas por personas que buscan esconderse durante días sin ser localizadas. El terreno accidentado complica el uso de patrullas y reduce la efectividad de los drones, lo que convertía su probable destino en un área de alto riesgo. Por ello, Harfuch ordenó ampliar la vigilancia en los accesos principales y desplegar unidades encubiertas para interceptarlo antes de que lograra internarse completamente en la sierra. Otro elemento clave fue el hallazgo de huellas recientes en un sendero cercano a una zona de cultivos. Los rastreadores militares confirmaron que las huellas correspondían a botas del mismo modelo utilizado por el sargento. Este hallazgo permitió ajustar la búsqueda en tiempo real y cerró el cerco sobre el agresor. Sin embargo, aún quedaba la parte más difícil, lograr interceptarlo sin alertarlo y sin poner en riesgo a civiles que vivían cerca de los caminos que estaba utilizando. Una vez que las autoridades lograron trazar la ruta del sargento, era evidente que su objetivo era internarse en la zona montañosa donde el terreno dificulta la localización incluso de personal especializado. Harfuch comprendió que un operativo tradicional no funcionaría. Si desplegaban unidades visibles, el agresor detectaría el movimiento y cambiaría de trayectoria hacia zonas aún más complicadas. Por ello, se ordenó una estrategia basada en inteligencia silenciosa y movilización táctica en puntos clave. La orden era simple pero crucial, cerrarle el paso sin que él lo notara. El primer paso consistió en desplegar unidades encubiertas disfrazadas como trabajadores rurales y habitantes de comunidades cercanas. Estos agentes fueron ubicados en caminos secundarios donde el sargento tenía mayor probabilidad de pasar. Dado que conocía el terreno, se esperaba que evitara carreteras principales, por lo que la vigilancia se concentró en senderos, brechas y zonas de cultivo. Los agentes tenían orden de no intervenir directamente, sino de informar cualquier avistamiento para que los equipos tácticos pudieran ajustar su posición. Simultáneamente, los analistas activaron un sistema de rastreo a partir de conexiones residuales detectadas en dispositivos que el sargento había utilizado. Aunque se movía con cautela, en ciertas zonas su teléfono emitió señales mínimas que permitieron triangular su ubicación aproximada. Estas señales coincidieron con reportes de habitantes que aseguraban haber escuchado pasos o movimientos durante la noche. Gracias a esto, se creó un mapa actualizado de avance que los equipos utilizaban para anticipar hacia dónde se dirigía.
Otro elemento clave de la estrategia fue bloquear los accesos naturales hacia la parte más alta de la zona montañosa. En estos puntos se posicionaron unidades con visión nocturna y equipo de detección térmica. Aunque el terreno dificultaba la movilidad, estos equipos podían identificar presencias humanas en rangos amplios sin necesidad de acercarse, lo que evitaba alertar al agresor. Esta barrera invisible fue fundamental para evitar que lograra llegar a zonas donde la búsqueda se hubiera extendido por días. Finalmente, Harfuch ordenó preparar un equipo especializado para la intercepción final. Este equipo incluía rastreadores, elementos tácticos y personal médico listo para actuar en caso de confrontación. La instrucción era capturarlo vivo, evitar enfrentamientos y no poner en riesgo a habitantes cercanos. Con todos los puntos cubiertos y la ruta del sargento cada vez más reducida, solo era cuestión de tiempo para que el cerco se cerrara definitivamente. Bloque 5. Los errores que lo delataron. 1,500, 2,000 caracteres reales sin acentos ni signos. A pesar de su entrenamiento militar y del conocimiento que tenía sobre la zona, el sargento cometió varios errores que aceleraron su localización. El primero fue subestimar la capacidad de rastreo de los equipos de inteligencia. Aunque apagó su dispositivo móvil, este emitió señales residuales al pasar cerca de torres de comunicación rurales. Estas señales, aunque mínimas, fueron suficientes para triangular su ubicación en intervalos de tiempo muy precisos. Los analistas aprovecharon cada una de estas conexiones para anticipar sus movimientos y ajustar el cerco en tiempo real. Otro error clave fue su decisión de utilizar caminos que había recorrido durante ejercicios de entrenamiento. Aunque esto podía darle ventaja en cuanto al terreno, también facilitó la tarea de los rastreadores. Conociendo su manera de desplazarse durante misiones anteriores, los equipos de búsqueda lograron predecir hacia dónde avanzaría, identificando incluso puntos donde solía detenerse para descansar o para evaluar posibles rutas. Esta información redujo considerablemente el área de búsqueda y permitió a los agentes concentrarse en los senderos donde era más probable que apareciera. El tercer error fue interactuar con habitantes sin darse cuenta de que sus comportamientos levantarían sospechas. En una tienda rural, su actitud nerviosa y el hecho de que evitara mirar a los ojos del comerciante llamaron la atención. El propietario recordó su vestimenta parcial de uniforme y lo reportó en cuanto vio las noticias sobre el caso. Este testimonio fue crucial, pues confirmó que el sargento avanzaba hacia las zonas rurales más profundas. Los investigadores utilizaron este dato para ajustar la vigilancia en los caminos que conectaban con áreas montañosas. También quedó en evidencia que el sargento intentó ocultar sus huellas, pero lo hizo de manera incompleta. En un sendero, los rastreadores encontraron marcas de botas recientes que correspondían al mismo modelo usado por unidades militares. Aunque el agresor intentó taparlas con tierra y hojas, la presión y el patrón de desgaste coincidían con el calzado que utilizaba. Este hallazgo no solo confirmó su paso por la zona, sino que reveló que estaba perdiendo velocidad y adoptando un movimiento más errático, lo que indicaba cansancio o incertidumbre. Finalmente, su decisión de mantenerse en movimiento constante, en lugar de ocultarse y esperar, redujo su margen de maniobra. Cada paso generaba nuevos puntos de referencia que los equipos de rastreo utilizaban para reconstruir su avance. Con el cerco cada vez más cerrado y con agentes encubiertos en los accesos principales, se volvió cuestión de tiempo para que Harfuch ordenara la intercepción final. Mientras el sargento avanzaba hacia zonas cada vez más alejadas, los equipos de inteligencia mantenían un seguimiento preciso que combinaba tecnología, rastreo humano y vigilancia encubierta. Aunque el agresor trataba de moverse sin dejar rastro, cada error cometido se convertía en una nueva pieza del rompecabezas. Los analistas utilizaron mapas térmicos, señales residuales y reportes de los agentes infiltrados para reconstruir su avance con exactitud. Cada dato alimentaba un sistema que actualizaba en tiempo real las probabilidades de que tomara una ruta específica. Gracias a esta información, Harfuch decidió comprimir el cerco para obligarlo a dirigirse hacia una zona donde podían interceptarlo sin riesgo para la población. Uno de los elementos clave fue el uso de drones equipados con cámaras nocturnas y sensores de calor. Estos dispositivos sobrevolaron las zonas boscosas donde el terreno dificultaba la labor de las patrullas terrestres.
Aunque la maleza espesa complicaba la visibilidad, los drones lograron identificar puntos donde el calor corporal se diferenciaba del entorno. En varios casos, estas detecciones coincidieron con huellas o rastros encontrados por los equipos en tierra, confirmando que el sargento seguía avanzando en la dirección prevista. Este trabajo conjunto permitió reducir la incertidumbre y establecer una trayectoria clara. Los agentes encubiertos también jugaron un papel fundamental. Varios de ellos se infiltraron como trabajadores rurales, ganaderos o habitantes de comunidades pequeñas ubicadas cerca de los caminos utilizados por el agresor. Sus reportes permitieron identificar momentos en los que el sargento cambiaba de ritmo, se detenía para descansar o alteraba su velocidad de avance. Esta información reveló que comenzaba a debilitarse debido al cansancio y la presión del operativo, lo que lo hacía menos cuidadoso y aumentaba las posibilidades de detectarlo. Otro elemento importante fue la colaboración de pobladores que, sin saberlo, se convirtieron en ojos adicionales para los investigadores. Algunos reportaron escuchar pasos durante la madrugada, ver sombras moviéndose entre árboles o encontrar ramas rotas en zonas donde no suele haber actividad nocturna. Aunque estos detalles parecían menores, ayudaron a confirmar que el sargento estaba cada vez más cerca de los puntos donde los agentes esperaban interceptarlo. Cada avistamiento acortaba el margen de maniobra del agresor y cerraba aún más el cerco alrededor de él. Finalmente, cuando los analistas confirmaron que el sargento se encontraba en un corredor natural que conecta dos zonas montañosas, Harfuch ordenó preparar el operativo final. El seguimiento silencioso había funcionado a la perfección. El agresor estaba desgastado, acorralado y sin rutas claras de escape. Era solo cuestión de horas para que el equipo especializado se posicionara y ejecutara la captura con la precisión necesaria para evitar cualquier enfrentamiento. Cuando los analistas confirmaron que el sargento avanzaba por un corredor montañoso sin salidas laterales, Harfuch autorizó el operativo final. La instrucción fue precisa: realizar una intercepción limpia, sin permitir que el agresor escapara hacia zonas más profundas de la sierra y sin poner en riesgo a los habitantes cercanos. Los equipos especializados comenzaron a moverse en silencio, ubicándose en posiciones estratégicas alrededor del paso natural que el sargento estaba utilizando. Debido a la estrechez del terreno, solo existían dos rutas posibles para continuar avanzando, por lo que los tácticos aprovecharon esta ventaja para crear un cierre total. Los drones sobrevolaron la zona minutos antes del despliegue. Sus sensores confirmaron que el agresor avanzaba con un ritmo irregular y que se detenía con frecuencia, indicio claro de fatiga. Mientras tanto, las unidades en tierra se desplazaban por senderos paralelos, coordinando sus movimientos mediante comunicación cifrada. Ningún elemento llevaba luces visibles ni equipo que generara ruido innecesario. El objetivo era acercarse al punto de intercepción sin provocar alerta. La menor equivocación podía permitir que el sargento cambiara de rumbo y regresara a la zona boscosa, complicando nuevamente la búsqueda. Cuando el agresor entró en el tramo estrecho del corredor, los analistas enviaron la señal para activar la fase final del operativo. Las unidades se cerraron desde ambos extremos del paso, creando un cerco compacto. El sargento notó la presencia de los agentes solo cuando ya no tenía posibilidad de retroceder. Intentó avanzar, pero los tácticos ya habían tomado posición detrás de rocas y formaciones naturales. Los agentes se acercaron con lentitud, manteniendo distancia segura mientras le ordenaban rendirse. La instrucción de Harfuch era clara: capturarlo vivo, sin confrontaciones innecesarias. En el momento en que el sargento entendió que no tenía posibilidades de escapar, dejó caer la mochila que llevaba consigo y levantó las manos. El equipo especializado avanzó para inmovilizarlo y asegurar que no portara armas u objetos peligrosos. Aunque el operativo se desarrolló de noche, la precisión con la que se ejecutaron cada una de las fases permitió concluir la intercepción sin riesgos y sin un solo disparo. Los tácticos confirmaron su identidad, aseguraron su equipo y lo trasladaron de inmediato a un punto seguro donde lo esperaba personal militar y autoridades encargadas del caso. La captura fue comunicada en cuestión de minutos a los mandos superiores. Para Harfuch, este operativo demostraba la importancia de combinar inteligencia, tecnología y coordinación táctica para neutralizar a un agresor entrenado que conocía el terreno mejor que nadie.
Sin embargo, aún faltaba una parte clave: analizar la información encontrada en la mochila y determinar si el sargento actuó solo o si existían otros elementos involucrados. Una vez que el sargento fue asegurado, los agentes procedieron a revisar la mochila que llevaba consigo. El contenido reveló piezas importantes para entender su ruta de huida y su estado mental durante las horas posteriores al crimen. Lo primero que encontraron fueron artículos básicos para sobrevivir en zonas montañosas, alimentos no perecederos, una botella de agua casi vacía, un encendedor y una pequeña navaja. Estos objetos indicaban que planeaba permanecer oculto por varios días, esperando que las autoridades desistieran en su búsqueda o que el operativo perdiera intensidad. También encontraron ropa civil, lo que sugirió que planeaba cambiar su apariencia en algún punto del trayecto. Esta ropa estaba doblada de manera apresurada y mostraba manchas de tierra, evidencia de que el sargento ya había utilizado parte del contenido para ocultarse en momentos clave de la huida. Junto a la ropa, los agentes localizaron un par de vendas, guantes y una pequeña linterna. Estos objetos coincidían con equipo básico utilizado por personal militar cuando busca desplazarse sin generar ruido o dejar rastros visibles. Uno de los hallazgos más relevantes fue una libreta con anotaciones escritas a mano. Aunque varias páginas estaban manchadas o rasgadas, los peritos lograron identificar rutas, puntos de referencia y pequeñas notas que parecían indicar lugares donde el sargento consideraba esconderse. Algunas anotaciones estaban codificadas con iniciales y números que aún se analizan para determinar si corresponden a ubicaciones específicas o a referencias internas conocidas solo por integrantes de su unidad. Esta libreta se convirtió en pieza clave para reconstruir su plan de escape. También se localizaron documentos personales que no deberían haber salido del cuartel. Entre ellos había identificaciones, autorizaciones internas y reportes operativos que el sargento no tenía permitido portar fuera de la unidad. Este hallazgo abrió una nueva línea de investigación, ya que sugiere que pudo haber planeado su huida con mayor anticipación de lo que se creía. Llevar documentos internos representa una violación grave de los protocolos militares y podría indicar que el agresor intentaba aprovechar ese material para obtener ventaja durante su ruta de escape. Finalmente, la mochila contenía pequeños objetos que reflejaban un estado emocional alterado, fotografías arrugadas, notas personales incompletas y un reloj dañado. Estos artículos permiten intuir que el sargento actuaba bajo una mezcla de tensión, desesperación y desconexión con la realidad. Los analistas creen que su estado mental pudo haber influido en varias de las decisiones precipitadas que cometió durante su huida. Tras su captura, el sargento fue llevado a un centro de resguardo donde un equipo especializado comenzó el proceso de interrogatorio. Los primeros minutos fueron decisivos para evaluar su estado emocional y determinar si cooperaría con la investigación. Aunque al inicio mostró resistencia, los analistas notaron señales claras de agotamiento físico y mental. Esto permitió establecer un ambiente de presión controlada que, con el paso de las horas, facilitó que comenzara a responder preguntas clave. Las autoridades buscaban confirmar si había actuado solo, si existían antecedentes de conflicto dentro de la unidad y si había algún motivo específico que detonara el ataque contra la joven militar. Durante el interrogatorio, el sargento cayó en contradicciones. Primero afirmó que el crimen no había sido planeado, pero después mencionó detalles que indicaban conocimiento previo sobre los puntos ciegos del cuartel y los horarios en que la vigilancia disminuía. Estas contradicciones encendieron alertas entre los investigadores, quienes comenzaron a considerar la posibilidad de que existieran tensiones internas no registradas o incluso fallas disciplinarias que habían pasado desapercibidas. Las autoridades también evaluaron si el agresor mostraba signos de desequilibrio emocional, ya que varias de sus respuestas indicaban comportamientos erráticos durante las horas previas al crimen. Otro punto que generó dudas fue la presencia de documentos internos en su mochila. Al ser cuestionado sobre estos papeles, el sargento ofreció explicaciones poco convincentes. Primero aseguró que los llevaba consigo por costumbre, pero luego admitió que los tomó antes de abandonar el cuartel. Este detalle llevó a los analistas a sospechar que pudo haber planeado su huida antes del crimen o que buscaba aprovechar esa información para obtener ventaja en su desplazamiento por zonas rurales.
Esta doble versión incrementó las interrogantes sobre su verdadera motivación. Los investigadores también analizaron su comportamiento durante la huida. A pesar de ser un elemento entrenado, cometió errores básicos que reflejaban un estado mental alterado. Cuando se le preguntó por las huellas encontradas, por los testimonios de habitantes o por las rutas que tomó, respondió con evasivas. Estas conductas sugirieron que no actuaba con la frialdad de un fugitivo experimentado, sino con la desesperación de alguien consciente de la gravedad de sus actos. Este análisis psicológico permitió ajustar la interpretación del caso y determinar que, aunque conocía el terreno, no tenía un plan sólido para escapar. Finalmente, el interrogatorio dejó abierta una pregunta fundamental: ¿existía algún antecedente dentro de la unidad que pudiera haber anticipado este comportamiento? Los mandos militares comenzaron a revisar reportes internos, evaluaciones psicológicas y registros disciplinarios para determinar si hubo señales previas que no fueron atendidas. Esta línea de investigación podría revelar fallas institucionales que, de confirmarse, tendrían repercusiones importantes para el ejército. La captura del sargento no solo marcó el fin de una intensa búsqueda, sino el inicio de un proceso que podría exponer fallas profundas dentro de la institución militar. Su huida, los errores cometidos y las contradicciones durante el interrogatorio abrieron nuevas preguntas sobre los controles internos, la supervisión de personal y los protocolos de reacción ante comportamientos irregulares. La joven militar de 19 años era un elemento en formación, con una trayectoria limpia y un futuro prometedor. Su asesinato no puede explicarse solo como un acto impulsivo. Las autoridades ahora deben analizar si existieron señales previas, tensiones internas o negligencias que permitieron que un elemento con ese nivel de desequilibrio actuara sin ser detectado. Para Arfuch, la detención del agresor fue solo una pieza del rompecabezas. Ahora corresponde a los mandos superiores realizar una revisión profunda de los mecanismos disciplinarios, los filtros psicológicos y la capacidad de respuesta dentro de las unidades. Este caso se convirtió en un recordatorio de que incluso dentro de instituciones altamente estructuradas, los riesgos pueden surgir desde adentro si no existe una vigilancia adecuada. La sociedad exige respuestas, la familia de la víctima exige justicia y el ejército enfrenta la responsabilidad de esclarecer no solo el crimen, sino las circunstancias que lo permitieron. El impacto social del caso también ha sido significativo. La indignación por la muerte de una joven en servicio activo dejó claro que los ciudadanos esperan mayor transparencia y responsabilidad en las investigaciones internas. La captura del sargento demuestra que la tecnología, la coordinación táctica y el uso de inteligencia pueden ser efectivos, pero también deja al descubierto la necesidad de fortalecer la prevención. En los próximos días, los resultados de los análisis de documentos, las evaluaciones psicológicas y los reportes internos comenzarán a delinear el alcance real de las fallas. Antes de cerrar, te invito a suscribirte, dejar tu opinión y apoyar este espacio para que más personas conozcan la verdad detrás de casos que, como este, requieren una mirada crítica y profunda. La historia no termina aquí. Lo ocurrido en Guerrero podría convertirse en un antecedente que obligue a reformas internas y a una supervisión más estricta dentro del ejército. Lo que viene ahora definirá si este caso será recordado solo como una tragedia o como el punto que marcó un cambio real en la forma de proteger a quienes sirven al país.